estamos violando el deber internacional de juzgar adecuadamente los crímenes de lesa humanidad. Y en algún punto, la forma de contabilizar la pena importa una disminución de la pena. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Entonces, muchos cuestionamientos jurídicos, técnicos jurídicos al fallo y muchas defensas, ¿no? La más evidente, los propios argumentos del fallo. No importa, esto más que nada en el voto de Rosati, no importa la apreciación moral, está el principio de legalidad y las garantías constitucionales, y justamente son garantías constitucionales porque defienden aún a sujetos que han hecho crímenes aberrantes, y por eso son garantías. Y esto es lo bueno de la garantía constitucional. El fallo también recibió otras grandes críticas, y dejemos de ser inocentes en esto. La Corte Suprema es un órgano político y define su agenda de manera política. No caen por sorteo, porque se les ocurre, o por un principio de justicia, necesariamente. Nos queda claro esto. ¿Qué expediente resuelvo primero y qué expediente resuelvo después? Indudablemente requiere una serie de pasos técnicos, por supuesto, pero el apuro o no en la resolución plenaria es una decisión de crear una agenda en la Corte. Y me pregunto y les pregunto, ¿qué agenda está generando nuestra Corte en su actual conformación? Y lo digo desde alguien que admira y mucho a varios de sus integrantes. ¿Qué hizo con Schifrin? ¿Qué hizo con el tema de los tratados internacionales de derechos humanos en la causa Fontevecchia? Digo, para hacerla sencilla. ¿Qué está pasando con el fallo Muñoz? ¿Se entiende el punto? Entonces, ¿era evitable este fallo? Claramente era evitable. Decidió este fallo. Y otro punto central. Si bien no hay una regla de la mayoría, y esto le pido que los recuerden porque voy a volver sobre esto, la Corte Suprema es un órgano colegiado, no resuelve por unanimidad y tiene los mismos problemas que la regla de mayoría cuando la aplicamos al proceso democrático. El fallo no salió 5-0, el fallo salió 3-2. ¿Se entiende este punto? No hubo unanimidad. Y creo que en algún punto también es relevante. La Corte no hizo esfuerzo, tal vez a propósito, para lograr unanimidad, pero ni siquiera hubo coincidencia de fundamentos. Rosati no firmó el mismo voto que Hayton de Lolasco y Rosenkrantz. No lo firmó, hizo otra cosa, metió otros temas, sustancialmente diferentes, no, pero igual le dio otro tono a su voto. Estamos hablando de la posibilidad o no de que condenados por crímenes de lesa humanidad salgan a la calle. Pero también estamos hablando de la injusticia de que personas que no deben estar detenidas estén detenidas. Son dos problemas centrales. Y frente a esa centralidad problemática, la Corte resuelve 3-2, casi un empate. Casi un empate. ¿Sí? Estos son los problemas del fallo. La reacción del otro poder político, recuerden que entiendo que la Corte Suprema es un poder político y hace política todo el tiempo, el otro poder político tiene una inmediata reacción, yo creo que toma el pulso popular y sanciona una ley que se denomina interpretativa. En esta primer punto, intenté buscar, y por eso les digo que esto es exploratorio y aproximativo, antecedentes en derecho comparado hay un montón, pero antecedentes en derecho nuestro de leyes interpretativas. Y algo encontré, sobre esto me voy a referir en un rato, pero algo encontré, o sea, hay ya algo relacionado con ley interpretativa en la jurisprudencia de la Corte, estoy hablando, no en la doctrina, en la jurisprudencia de la Corte. En esta ley interpretativa, básicamente los artículos que nos convocan son dos. El primero dice, de conformidad con lo previsto en la ley 27.156, el artículo 7 de la ley 24.390, que es la del 2x1 que les dije, derogada por ley 25.430, no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra según el derecho interno o internacional. ¿Sí? Y el artículo 3
Lo dispuesto por los artículos anteriores es la interpretación auténtica del artículo 7º de la Ley 24.390, derogada por la Ley 25.430. A ver, ¿qué está diciendo el legislador? ¿Qué es lo que está diciendo con esta ley? No estoy legislando para atrás. No podría hacerlo. Lo que estoy diciendo es que esta ley, desde su vigencia, desde su sanción en el año 94, no incluía a los crímenes de lesa humanidad, de guerra, ni genocidio. Eso es lo que estoy diciendo. Desde ese momento, la interpretación correcta debería haber sido esta. La Corte le contesta en su momento, creo que es el considerando 11 de Rosati. La Corte dice, porque, a ver, le contesta anteriormente frente a este argumento. La Corte dice, si el legislador hubiera querido sustraer tipos delictuales del 2x1, lo hubiera hecho como lo hizo en relación al tráfico de estupefacientes, que después fue declarado inconstitucional, no importa, pero lo hizo. ¿Sí? En este caso no lo hizo. El legislador lo que está haciendo ahora es tirarle, como dicen algunos autores, un puente de plata a la Corte. Y ese puente de plata lo hace bajo la fórmula de la figura de la ley interpretativa. A ver, esta ley interpretativa podría resolver el entuerto en el que la propia Corte se emitió. Podría resolver esa problemática. Pero vamos a hablar claramente. Es inviable que lógicamente creamos esta ficción en el sentido de entender de que el legislador en el 94 ya podía considerar este tipo de interpretación. ¿Y por qué es inviable? Básicamente por lo que dije antes, porque en el 94 no había posibilidad de persecución penal. Tibiamente empezaban los juicios sobre la verdad. Alguno se acuerda, alguno lo habrá evaluado, lo habrá escuchado. Entonces, estamos en presencia de una ficción jurídica que puede servirle de pie a la Corte, pero no deja de ser una ficción. No deja de ser una ficción. ¿Qué es lo que creo yo? Y acá es donde empiezo a ser más exploratorio en mi alocución. Que acá, mal que nos pese, toda esta tragedia resolutiva tiene algo que puede generar un camino positivo a futuro. Yo creo que no estamos en presencia de una ley interpretatoria, aunque el legislador diga eso. ¿Saben qué es lo que creo? Que estamos viendo la génesis de la posibilidad de revisión constitucional ulterior por parte del legislador a las sentencias de Corte. Uy, me fui, derrapé, exactamente, era la intención. En algún punto, este fallo hace lo que la denominada jurisprudencia internacional, en atención a la condición de vigencia del 75-22, ustedes ya saben esto, porque si no, no podían pasar el primer examen, ¿no? La pirámide y la supremacía, y la idea de jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Se acuerdan de eso? La jurisprudencia internacional y los órganos del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, fundamentalmente la Corte Interamericana y la Comisión, en una jurisprudencia errática ponen en cuestión que la Corte tenga la última palabra. Según el decir de la propia Corte, me van a decir, bueno, ya no tanto por el famoso Fontevecchia. Bueno, va y vuelve, desde Café La Virginia o Giroldi hasta acá ha ido y vuelto, o ha ido profundizando esta idea por lo menos de la necesidad de seguir la pauta interpretativa. La ligazón obligatoria es lo que ha tenido diferente grosor, ¿sí? Pero el tema, y sobre esto quiero terminar o quiero redondear una idea, es que creo que estamos en presencia de una figura novedosa en nuestro acuerdo institucional. Permiso. Perdón. Nosotros decimos que los jueces, que nuestro sistema de control de constitucionalidad federal, ¿cómo es? Judicial, ¿no? Judicial difuso porque son los jueces, pero cualquier juez, ¿no? Con efectos para el caso concreto,
no erga omnes, en causa o controversia, no en abstracto. ¿No? ¿Recuerdan esa construcción? Pero la Corte ha ido planteando de que ella es la intérprete final, de que ella es la intérprete última, de cuáles son nuestros acuerdos constitucionales. ¿De quiénes? De nosotros como comunidad política. A mi modo de ver, esta denominada ley interpretativa pone en cuestión, vamos a ver cómo sigue esto, por eso es conjetural, pone en cuestión aún internamente lo que ya pasaba en ámbito internacional, a la Corte Suprema como intérprete final y última de nuestros acuerdos constitucionales. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: parecería irse, o parecería que podemos empezar a construir esta idea de que en algunas cuestiones trascendentes, esenciales, la Corte no va a tener la última palabra. Esa última palabra se va a revertir al órgano que mejor interpreta la soberanía popular, no solo porque es electivo, sino porque es plural y deliberativo. ¿Me siguen? ¿Y cuál es ese órgano? El Poder Legislativo. ¿Está? Esto es arriesgado, no dejo de plantearlo. Muchas críticas se me puede hacer a lo que estoy planteando. ¿Por qué no querés el control judicial de constitucionalidad? No, momentito. Lo quiero por ahora. Lo que estoy diciendo, o lo que cuestiono, es su carácter final. No el control judicial de constitucionalidad. Y lo hago a partir del argumento de la deliberación democrática. Esto no es nuevo, esto lo estamos viviendo en nuestro país y esto es un tema muy candente también en la academia norteamericana. ¿Por qué, si somos una comunidad de iguales, que diseñamos nuestro plan de vida comunitario de manera igualitaria, y eso es la democracia, dejamos supeditada la última palabra a las reglas que pretendemos que nos regulen a un órgano que en definitiva, ¿qué atributos tiene? ¿Que sabe más? ¿Realmente este elitismo epistémico es la única justificación del control de constitucionalidad judicial? Me parece medio pobre. A ver, momentito, digo para no entusiasmarme. En algún punto, democracia es un proceso reglado, y yo quiero jueces y árbitros del proceso reglado. Y ahí enseguida, después de haber ido tan lejos, rescato la idea de control de constitucionalidad. ¿No? Esto lo hace John Hartley y otros autores. Dicen, no, pará, momentito, ¿y cuál es el árbitro de tu juego? Ah, bueno, los jueces. Se justifica el control de constitucionalidad cuando mayorías circunstanciales cambian las reglas de juego sin acuerdo mayoritario o sin acuerdo total. ¿Sí? Se justifican el control de constitucionalidad judicial y la tarea de los jueces haciendo este control cuando las reglas son tan deformadas que cambia el rol de la democracia o cambia la democracia en sí. Se justifica el control de constitucionalidad cuando la mayoría se mete en cuestiones que no debe meterse. Cuando la mayoría se mete, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con la autonomía individual, con el diseño de tu propio plan de vida, con la moral individual. Al Estado no le tiene que interesar tu moral individual. Le interesa la moral colectiva, el no dañar al otro, pero no tu moral individual. Lo que hagas en tu cama, mientras sea con gente mayor, es un problema tuyo, y sea voluntario, de todas las partes que estén en la cama. ¿Está claro? Entonces, en ese punto no puede meterse la deliberación democrática, y para eso están los jueces. Para eso también están los jueces. Entonces, no estoy bombardeando el sistema de control judicial. Ven que hay elementos sustanciales en lo que es la garantía de los derechos, en donde creo que debe respetarse, debe sostenerse y debe consolidarse el control de constitucionalidad judicial. Lo único que pongo en cuestión, y veo de alguna manera que esta ley puede dar un camino diferente,
es esta idea de que la Corte sea la intérprete final. Porque además, ¿final de qué? Si la Corte cambia sus precedentes jurisprudenciales cada 2 por 3, ¿quiere que les cuente? Basterrica, Capalvo, Montaldo, Arriola y sus hijitos y derivados. ¿Quieren que les cuente? Fait, Schifrin. ¿Quieren que les cuente? Normativa de emergencia, San Luis, Smith, Busto, vamos, volvemos. Massa, Rinaldi, epa. Y así, y yo no sé demasiado de jurisprudencia, si acá estuvieran otros compañeros tirarían 200 ejemplos. Pero por favor, el carácter de supremo de los tratados internacionales, ¿cuántas veces cambió de parecer la Corte? Y en muy poco lapso de tiempo, y a veces hasta con la misma conformación. Entonces, este punto de intérprete final, bueno, tampoco sos tan final, porque vos misma, órgano Corte, revisás tus precedentes. De hecho, y por la propia naturaleza del control de constitucionalidad judicial difuso, no observamos en muchos casos que los jueces de tribunales inferiores no siguen los precedentes de Corte. La normativa de emergencia, el fallo Busto, muestra esto, con diferentes excusas, porque sabemos también, y estudiamos en Constitucional 1 y en Constitucional 2, estudiamos que hay una obligación moral, por la idea de economía procesal, de que los jueces de tribunales inferiores sigan la doctrina de Corte. Ahora, los jueces inferiores se pueden aportar de la doctrina de Corte cuando hay hechos nuevos, circunstancias nuevas, cuando entienden que no hay una doctrina mayoritaria, cuando el caso no es aplicable, y ellos mismos deciden cuándo no es aplicable. Con lo que, en definitiva, no me parece tan mal que dejemos de hablar de intérprete final, porque parece que esto no termina nunca. Y no hay un fin en la idea de interpretación judicial. Y para ir terminando, muchos me dirán, este es un delirante que está planteando que el derecho se defina plebiscitariamente o en la plaza pública. No, no estoy diciendo esto. Esto sería la peor lectura de lo que estoy planteando ahora. No estoy diciendo esto. Estoy planteando otra idea de democracia, que no es una idea plebiscitaria que resuelva por sí o por no las cuestiones. Estoy planteando una idea de democracia en donde permanentemente, como comunidad política, deberíamos o deberemos asumir nuestro rol en el autogobierno colectivo. Y esto no pasa por juntar gente en una plaza nada más. Pasa por potenciar las voces de los que menos se escuchan. Pasa por la libertad de expresión y de deliberación. Pasa por entender que las mayorías son variables. Esto no es cuestión de 2 polos y ya. Nadie es para siempre más del 50%. No siempre somos los mismos los que somos más del 50%. En una sociedad como la nuestra, podemos y creemos que en base a razones cambiamos de opinión y cambiamos de lugar. En este concepto de democracia, el llamado al pueblo no es un llamado estático y a foto, porque estas mayorías son mayorías que se van construyendo para cada tema en particular. ¿Se entiende el punto? Creo que desde esta lógica, lo único que entiendo debe permanecer permanente es el respeto a la autonomía individual y prohibir la prohibición del disenso.